Muy buenas, hoy os traigo una pieza de la Casa Aitor, en concreto una pieza que pertenece a su época dorada, diríamos, y de hecho también pertenece a la que se denominó como serie dorada. Se lanzó en 1983, es la pieza Aitor Reala, el número de referencia de catálogo era el 348.180 y es una pieza que es una navaja de caza sólida, grande y debido a su construcción y a esa solidez, pues es una pieza bastante pesada. Pesa 233 gramos, un poquito menos del cuarto de kilo. Pero sí es cierto que tiene unas dimensiones muy generosas. Mide cerrada 13,6 centímetros. Una vez que la abrimos, nos vamos hasta los 24,6 centímetros, de los cuales 10,2 son de hoja y de esos 10,2, 10,1 son de filo útil, teniendo en cuenta cómo se aprovecha el filo con esta especie de filo ligeramente recurvo que posee. Os he dicho que es grande, pero no es la más grande de la serie dorada. De hecho, es la segunda más grande. La más grande era el modelo Luchadera, luego estaba el Reala y hacia abajo pues estaba el Desollador, la Brahma y la más pequeña de todas, que era el modelo Cocker. No obstante, esta pieza ya tiene unas dimensiones considerables. Se lanzó en 1983 y bueno, la construcción es la que veis. Tiene un mango de latón en dos piezas encajadas, como podéis ver, bueno, más que encajadas, remachadas, y que tiene una incrustación central de madera de palisandro, que como veis, pues bueno, va simplemente incrustada ahí y pegada a la misma, no tiene ningún tipo de remacho. El mango es bastante plano, en su zona más gruesa mide 12 milímetros, pero tiene un diseño bastante interesante, con un perfil que ayuda al agarre, y luego a la hora de virar los grosores no han trabajado mucho el volumen, pero sí es cierto que la parte delantera y la parte trasera, como veis, se afina ligeramente respecto al grosor que posee en la parte central. Pero no deja de ser un mango bastante planito que permite llevarla en el bolsillo con bastante comodidad. Tiene una serie de grabados con perros de caza. Aquí podéis ver este de aquí, este otro, que tenemos los mismos en el otro lado. Y esa es la decoración que posee, muy orientada, diríamos, a su público objetivo, que yo os he dicho que es una navaja de caza, y en este caso iba orientada a los cazadores. Es un mango extra largo que permite varios agarres. Podemos sujetar esta zona de aquí, podemos adelantar la mano hacia la dactilera e incluso podemos hacer un agarre insertando el índice en esa dactilera y tener mucho más cerca la zona del filo, prescindiendo de la semiguarda que posee tallada en ese latón, en esta zona delantera. Pero ya veis que es una navaja que te permite viajar por ese mango y hacer varios agarres, desde uno muy atrasado, uno más adelantado y uno extremadamente adelantado, en el que tenemos un tacto muy directo de la pieza en sí. El acabado del mango de latón es bastante bueno, en el sentido de que, bueno, como veis, pues tiene una serie de biselados para redondear los cantos, para que no sea una transición rotunda, diríamos. Es una pieza que está bastante baqueteada porque llegó a mí a través de mi amigo Tomás, que, bueno, pues la tenía en un estado de conservación mejorable. Y yo lo que hice fue darle una limpieza de cara, pulir un poco los golpes que tenía en alguna zona de la madera y alguna parte del latón. Aún le queda alguna cicatriz de guerra que no he querido trabajar más por no quitar más material, pero en general es una pieza que está bastante batallada. Y aún así tiene unos ajustes que ya le gustaría a muchas otras piezas de Aitor actuales. Tiene una apertura a dos manos, no posee más que este uñero fresado que veis aquí. Es sólida como una roca, no tiene ningún tipo de tolerancia ni lateral ni frontal, tiene un muelle bastante firme y el seguro es tipo backlog, que como veis requiere presionar bastante en la parte trasera para poder plegar la navaja. En el backlog tiene un agujero en el que de origen venía una pequeña anilla, si no me equivoco, y que, bueno, permitía colocar un fiador. Es una pieza de la vieja escuela, porque ya os digo que es un diseño de 1983. Obviamente, pues no tiene en cuenta ni la apertura a una mano, ni tiene en cuenta un clip de bolsillo, y son cosas que en ese momento, pues bueno, no estaban tan asentadas en el mercado como están hoy. Pero el hecho de que tenga un uñero recto fresado, moderno, diríamos, hace pensar que, bueno, ya era una pieza muy avanzada a su época. Y de hecho, el hecho de que tenga un backlog también ajustado como este, con 0 tolerancias laterales y 0 tolerancias frontales, teniendo en cuenta que es una pieza que tiene muchos años a sus espaldas y que ya os digo que no es nueva, dice mucho en su favor. La hoja es una tipo clip point, afalcatado diríamos, y ligeramente recurvo, la zona está de aquí, muy ligeramente, que también puede ser fruto de los diversos afilados. Yo lo que hice fue darle un pulido un poco por encima, que ha hecho que no se vea tan bien el grabado al láser. Pero bueno, ahí lo podéis ver. Aitor, España, inoxidable stainless steel,
y el modelo Reala. Y aquí tenemos un punto de control HRC, que como veis es un punto en el que se percute con el durómetro y se toma una medición. Esa medición, para que pasase los estándares de la compañía, tenía que estar entre los 55 y los 58 HRC. Obviamente había piezas que daban más y había piezas que daban menos, pero era una manera de chequear que el tratamiento térmico era correcto. Esa prueba de durómetro, ese control de HRC, que decía que la pieza estaba ok. Tiene el contrafilo vaciado, que no afilado, pese a que acaba en un borde bastante finito, ahí lo podéis ver. El vaciado es cóncavo, con un microbisel de afilado, y el acero que han empleado para esta pieza tiene 3,5 milímetros de grosor. Es un acero inoxidable que tiene una retención de filo decente y, bueno, pues como en todas las piezas de Aitor de la época, no decían exactamente de qué acero estaba hecha, pero pues está hecha con un acero que seguramente sea el acero inox 420 MOVA en 3,5 milímetros de grosor, porque era el que solía trabajar la empresa en aquella época. Un acero que a día de hoy, pues bueno, su equivalente es ese, el 420 MOVA. Un acero sencillito que bien tratado, pues tiene un resultado decente. En cuanto al precio que tiene esta pieza, bueno, a mí me la ha regalado mi amigo Tomás, y es una pieza, como os digo, que salió al mercado en 1983, que actualmente está descatalogada y por la que la gente paga auténticas burradas. Y cuando digo burradas, digo que evidentemente esta pieza pues tiene mucho de BAC 110, diríamos, con esas cachas en latón, en este caso con una construcción desde mi punto de vista más compleja, porque es una cacha de latón que tiene un hueco para colocar esta cacha de madera, no lleva remaches en la zona de la madera, y me parece desde ese punto de vista más compleja de fabricar que la BAC 110. También es un poco más grande, esta es una BAC 560 con mango de titanio, que como veis, pues bueno, es del mismo formato que la BAC 110, pero en este caso veis que es un poco más pequeña que la Reala. Pero tú puedes comprar una BAC 110 por unos 60 euros aproximadamente. Y esta pieza se está vendiendo por auténticas barbaridades respecto a ese precio. Se puede vender tranquilamente por el doble, por 120 euros. ¿Cuál es la historia? Pues que, bueno, cada uno deberá saber si vale eso para él o no. Para mí tiene un valor incalculable porque es el regalo de un amigo. Pero evidentemente, si no eres coleccionista y no te falta esta pieza en concreto del catálogo de Aitor, porque estás, yo qué sé, coleccionando la serie dorada y justo te falta la Reala, pues es más que posible que no valga esos 120 euros que piden en algunos sitios por ella y que pues para ti valga 60 euros. Si no las coleccionas, pues un valor para esta pieza aproximado puede ser los 60-70 euros, simplemente porque es una pieza descatalogada y bueno, pues es una pieza, una navaja con bloqueo, muy en la línea de esa BAC 110, que nueva cuesta unos 60 euros. Y esta pieza se asemeja mucho en el formato de navaja del que estamos hablando. También es cierto que la 110, la BAC 110 es una navaja muy emblemática por muchos motivos. La Aitor Reala también lo es, pero dentro de nuestras fronteras. Es decir, en España sí que es una pieza mítica. Fuera de España no es tan mítica y sin embargo la BAC 110 ha atravesado las fronteras del mundo para convertirse en una de las navajas más famosas del planeta. Es así de sencillo. Y esta no lo es tanto. No obstante, ya os digo, es una auténtica roca, celo tolerancia lateral, celo tolerancia vertical. Sí es cierto que tiene algunas cosas, como el ajuste entre la hoja y el talón del balancín, diríamos, que es mejorable. Luego, si os fijáis, pues toda la pieza en sí tiene una construcción que es rocosa. Y yo diría que es una de las piezas de Aitor que mejor ajustadas me he encontrado. Y eso que ya os digo que es una pieza que no llegó para mí a mis manos, mejor dicho, ni mucho menos en un estado nuevo. Es una navaja que tenía pues sus cosillas de haber estado usada, tenía la punta ligeramente doblada, que todavía, de hecho, se ve alguna pequeña desviación en la zona de la punta, y bueno, pues que estaba usada. Y como dijo mi amigo Tomás, usada sin contemplaciones, y no obstante sigue teniendo unos ajustes de 10. Eso dice mucho de cómo mimaba sus piezas Aitor en la década de los 80, cosa que no ha hecho, o no hace, mejor dicho, en sus piezas de producción actual. Es así de sencillo y de sincero, y por la parte que me toca, porque son de aquí, triste. Lo que hacen ahora me parece muy triste comparado con lo que hacían en aquella época. Los mecanizados, si os fijáis, no son totalmente simétricos. La zona del vaciado del contrafilo sí que se ve que, pues evidentemente ha subido más de este lado que de este, y tiene cosas pues propias de la producción de las navajas industriales de los años 80 en España, que son cosas, pues bueno, que actualmente otras empresas que trabajan por CNC, pues evidentemente no tienen esas diferencias
entre un lado y otro de biselado y demás, porque esto, pues al fin y al cabo, había muchos procesos que se realizaban totalmente a mano y que había pequeñas variaciones entre una pieza y otra. Eso no le quita encanto a una pieza de 1983, pero obviamente en piezas de producción actual no se debería permitir, porque son cosas que han mejorado y han cambiado mucho. La industria ha cambiado mucho y las empresas tienen que cambiar con ella. Y evidentemente si hay empresas que te ofrecen acabados perfectos en las piezas a un precio, tú no puedes pedir lo mismo y tener acabados muy mejorables en ellas, que es algo que está pasando con la producción actual de Aitor. Esta pieza en 1983 me parece un pelotazo, una auténtica barbaridad de navaja, muy rocosa, muy sólida, pero pues hombre, a día de hoy hay cosas mejores y mejor acabadas. No obstante, eso no le quita ni un ápice de mérito a esta pieza, precisamente por cuándo salió al mercado, y que sea una de esas piezas que me hace comprender por qué Aitor se convirtió en un auténtico mito de la cuchillería española, que actualmente, pues bueno, ese mito se ha ido desluciendo con las piezas que saca actualmente a la venta, lo cual no deja de ser una lástima, pero que te ayuda también, una vez que has tenido piezas actuales de la marca en mano, a apreciar lo que hacían en la década de los 80, porque simplemente eran piezas que estaban muy bien para su época, con unos acabados muy buenos, una solidez muy alta, y que, pues ya os digo que me reconcilia un poco con esta marca, de saber que hacían esto. No me hace olvidar lo que hacen ahora, pero sí que me ayuda a comprender por qué han sido un mito de la cuchillería española. Espero que os haya gustado esta pieza, la Aitor Reala. Desde aquí, darle las gracias a mi amigo Tomás, porque me la hizo llegar, un regalo inesperado y que yo le agradezco muchísimo. Es una pieza que, como bien podéis imaginar, porque los que seguís el canal sabéis que yo este tipo de piezas muy pesadas y muy grandes no son santo de mi devoción, precisamente, pero bueno, pues es una pieza que he usado en alguna ocasión simplemente por ser una pieza que me llegó de quien me llegó y sobre todo por ser, pues como os digo, una pieza mítica de una empresa mítica de mi país. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.